estímulo para que el hipotálamo suelte GnRH. ¿Qué es lo que hace para que haya los pulsos de GnRH? Que la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuál es el estímulo importante? Lo que estimula a nivel del hipotálamo para que haya GnRH es la noradrenalina. Por eso es una causa importante en la menopausia de que como la GnRH va cayendo, aumenta la noradrenalina para poder estimularla y por eso hay los bochornos y la labilidad vascular. Ojo. Mira, ahí te he puesto las características de los eventos. El pico de LH, y acá está el grafiquito. Acuérdate, mira ese gráfico. El pico de LH se da y luego ocurre la ovulación, esa liberación del folículo de Graf. Mira, pico de LH, pico de FSH y el pico de estradiol viene antes incluso que el pico de LH. Entonces, mira, el pico de LH, el tiempo y la característica que se da en el pico de LH, el tiempo y la característica que se da, ¿cuál es? El pico de LH tiene que ser 36 horas antes de ovular aproximadamente. ¿Ya? Algunos ponen, mira, vamos a poner acá, 12 a 24 horas antes de ovular. Y acá falta el pico de estrógeno. Pero antes de que haya el pico de LH, hay un pico de estrógeno. Hay un pico de estrógeno. Ese pico de estrógeno sí es 36 horas antes. Date cuenta, ese estradiol se eleva 36 horas antes y luego viene a elevarse la LH 12 a 24 horas antes y se da la ovulación. La ovulación es en el día 14 casi, cuando es un ciclo de 28 días. Eso es constante, pero generalmente es 14 días antes de la regla, o sea, 14 días antes de esto, porque la fase secretora suele ser la más estable, ya lo vimos con preguntas de examen. La hormona dominante en la fase secretora es la progesterona, y la menstruación se da por más o menos 28 a más o menos 7 días en promedio, de 21 a 35. Y es una caída de estrógenos y progesterona. A los síntomas asociados a la ovulación, ese malestar, esa sensación de turgencia a nivel abdominal, ese dolor, todos esos síntomas asociados a la ovulación como tal, por la rotura de ese folículo de Graf, se le llama molimia. Todos los síntomas de la ovulación en general. Al dolor solito, al dolor en el día 14, este dolor en el día 14 cuando se revienta el folículo, ese se llama Milsmers, ¿no? Perdónenme mi alemán, pero más o menos así. O sea, dolor de medio ciclo. Milsmers. Pero en general, todos los síntomas de la ovulación se le llama molimia. Todos los signos y síntomas de la ovulación se llaman molimia. Perla 8. ¿La arteria uterina es rama de qué? ¿De qué rama la arteria uterina? Pregunta hasta el cansancio de anatomía. La arteria uterina es rama de la arteria ilíaca interna o también llamada hipogástrica. ¿Y qué hace esta arteria? Acuérdate de esto, por favor. Esa arteria uterina se divide, arteria uterina, créate una mnemotecnia, UARB, ¿ya? Así es la mnemotecnia, UARB. La arteria uterina se divide en arteria arqueada, la arteria arqueada se divide en arteria radial y la arteria radial puede dividirse en las basales para la parte del endometrio basal y en las espirales para el endometrio funcional. Ya, acá te das cuenta, mira cómo tiene la arteria uterina, luego la arteria arqueada, luego la arteria radial, luego las arterias rectas, luego las arterias basales y las arterias espirales. Ojo. La arteria uterina cruza por encima de ¿qué? El clásico, cruza por encima del uréter. Por eso dicen más o menos que el río pasa debajo del puente, ¿no? Esa es la clásica mnemotecnia, o sea, el puente sería la arteria uterina y el río sería la orina debajo, ¿no? El uréter pasando por debajo. Embriológicamente, los 2/3 superiores del Müller, ¿qué es lo que dan? Los 2/3 superiores del Müller te dan casi todo. Trompa,
de falopio, útero, cervix, falta. Allá, 2 tercios superiores está las trompas de falopio. Y el tercio inferior te da el útero, cervix y la cúpula vaginal. O sea, el tercio superior de la vagina te lo da el tercio inferior del Müller, los conductos de Müller. Si no hay conductos de Müller, eso se llama agenesia mülleriana, eso es el síndrome de Rokitansky, y no va a haber ni trompas, ni útero, ni cervix, ni cúpula vaginal. Va a haber una vagina distal con fondo ciego, una vagina distal, que es la otra parte de la vagina que no se forma por el Müller. ¿Te das cuenta? Mira, el tercio superior de la vagina, el tercio superior, si yo dibujo acá la vagina, por acá, este tercio superior, no te confundas, de la vagina, viene dada por el tercio inferior del Müller. Ese tercio inferior del Müller da el útero, da el cervix y esa parte. Ahora yo te pregunto, los 2 tercios inferiores de la vagina, ¿quién los da? Los 2 tercios inferiores de la vagina, ¿quién los da? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién me da los 2 tercios inferiores de la vagina? Eso te los da, apúntalo ahí, apúntalo, el seno urogenital. El seno urogenital, ¿ya? Ese te da el tercio, los 2 tercios inferiores. Ya, muy bien. ¿Y qué es importante esto? Porque tienes que acordarte que al final la arteria espiral va a nutrir la desigua cuando se dilata en la gestación, ¿ya? En obstetricia es importante porque si esto no se da adecuadamente, puede haber riesgo de preeclampsia.